Buenas tardes, estimado docente. Les saluda el alumno Ángel Gabriel Guatangari Panduro. En esta oportunidad voy a exponer el proyecto de ley de amnistía, ¿no? Como punto número uno tengo la breve reseña de la organización. Ley de amnistía de 1995. Durante el gobierno de Fujimori generó un fuerte debate legal y político. Bajo el positivismo excluyente de Kelsen, se cuestiona la validez de leyes de amnistía que perdonan a responsables de abusos, ya que contradicen principios constitucionales. El, pos- el positivismo incluyente de Hart sugiere que tales leyes pueden ser aceptables si se prioriza la estabilidad del país, aunque respetando el Estado de Derecho. Ferrajoli, desde el positivismo crítico, rechaza la amnistía de crímenes de lesa humanidad por vulnerar derechos fundamentales. El realismo jurídico de Ross defiende la amnistía si favorece la paz social, evaluando sus implicaciones políticas. Resumen del contenido. El positivismo excluyente de Kelsen afirma que la eficacia de las leyes dependen de su origen, no de consideraciones morales. Hart, con su positivismo incluyente, combina aspectos formales y sustantivos del derecho. Ferrajoli critica el positivismo tradicional, proponiendo una visión donde los derechos fundamentales sean protegidos. Finalmente, Ross, con su realismo jurídico, valora las normas jurídicas según su eficacia para resolver conflictos y proteger derechos. Cada una de estas corrientes influyen en la relación entre derecho y moral y la función del derecho en la sociedad, ofreciendo diferentes enfoques para la comprensión y aplicación de las normas legales. Eh, Como punto número tres, contexto de la organización. El positivismo excluyente de Kelsen sostiene que la validez de las normas jurídicas no depende de su contenido moral, sino de su origen y de su conformidad con otras normas superiores en el sistema legal. Kelsen creó la teoría pura del derecho, que separa completamente el derecho de la moral, enfocándose en su análisis formal y descriptivo. Según esa teoría, una ley es válida si ha sido promulgada de acuerdo con el procedimiento legal establecido, sin importar su justicia o moralidad. Pensamiento de Hans Kelsen al positivismo. Kelsen argumenta que el derecho debía ser una ciencia normativa, separada de influencias de ciencias prácticas como la sociología o la psicología. Su enfoque riguroso basaba en delimitar el campo del derecho a las normas sin agregar elementos ajenos como dogmas éticos o religiosos. Para Kelsen, el derecho es un sistema normativo que regula conductas conforme a lo jurídicamente prescrito, no a lo que ocurre en la realidad social. Positivismo incluyente y metodológico de Hart. Hart, un destacado filósofo del derecho británico, desarrolló el positivismo inclusivo y metodológico, una teoría jurídica que sostiene que el derecho es un sistema de reglas sociales. Según Hart, este sistema está compuesto por dos tipos de reglas: las reglas primarias que regulan el comportamiento de las personas mediante obligaciones y derechos, y las reglas secundarias que permiten la creación, modificación y aplicación de las reglas primarias. A diferencia de Kelsen, Hart integra elementos morales y sociales en su análisis del derecho, considerando que ciertos contextos, los principios éticos pueden influir en la validez y aplicación de las normas, aunque el derecho no tiene una base positiva. Hart no ignora la influencia del contexto moral y social en la legislación. Relación con el tema del proyecto de ley de amnistía. El positivismo inclusivo de Hart puede ofrecer una perspectiva diferente sobre la ley de amnistía de 1995, que exoneraba a responsables de violaciones de derechos humanos. Según Hart, las reglas secundarias como las leyes de amnistía deben ser analizadas en su contexto social y moral. Si bien estas leyes cumplen con los procedimientos legales, la introducción de elementos morales podría cuestionar su validez si contravienen principios éticos fundamentales, como la justicia para las víctimas. Hart permitía evaluar si una ley de este tipo, pese a su legalidad formal, debería ser rechazada por razones morales, proponiendo un equilibrio entre la ley
positiva y la responsabilidad ética del Estado. Consideración de los aspectos morales y sociales. El positivismo inclusivo de Hart reconoce que las normas jurídicas no pueden ignorar los aspectos morales y sociales que la rodean. En el caso del proyecto de ley de amnistía de 1995, surgió un dilema ético. La amnistía podía ser vista como una vía para la reconciliación nacional tras el conflicto armado en Perú, pero también implicaba la posibilidad de impunidad para quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos. Desde la perspectiva del positivismo inclusivo, se podría cuestionar si una ley, aunque legalmente válida, es moralmente correcta si exime de responsabilidad a personas involucradas en crímenes atroces, ignorando la necesidad de justicia para las víctimas. Reglas primarias y secundarias. Hart distingue entre reglas primarias y secundarias para entender el funcionamiento del derecho. Las reglas primarias regulan conductas como la prohibición de crímenes, mientras que las secundarias permiten la creación y modificación de estas reglas. En el contexto del proyecto de ley de amnistía, las reglas primarias prohibían actos como el asesinato o la tortura. El debate surgió si estas normas podían ser anuladas inmediatamente una ley de amnistía, que actuaría como una regla secundaria para liberar a los perpetradores de esos crímenes. Los opositores argumentaron que esta ley secundaria violaba principios fundamentales de justicia al exonerar a los responsables de violaciones de derechos humanos. La regla de reconocimiento. Según Hart, es una norma secundaria fundamental que define los criterios para determinar qué normas son válidas dentro de un sistema jurídico. Esta regla establece si una norma pertenece al sistema y si cumple con los procedimientos legales establecidos. En el caso del proyecto de ley de amnistía, la regla de reconocimiento podría haber sido utilizada para justificar la legalidad de la amnistía, ya que fue respaldada por el Poder Legislativo. Sin embargo, los críticos argumentaban que aunque cumplía con los criterios formales, la amnistía violaba principios de justicia y derechos humanos, creando un conflicto entre legalidad y legitimidad moral. El positivismo crítico de Ferrajoli. Es una teoría jurídica que propone superar el enfoque tradicional del positivismo jurídico al incorporar la protección de derechos fundamentales y el Estado de Derecho. A diferencia del positivismo clásico, que separa el derecho de la moral, Ferrajoli argumenta que las leyes deben alinearse con principios fundamentales como la dignidad humana, igualdad y libertad. Además, su enfoque resalta la necesidad de un poder estatal limitado por normas jurídicas que aseguren la justicia y eviten el abuso de poder. En esencia, el positivismo crítico defiende un derecho que esté vinculado a valores morales esenciales y garantice la protección de los derechos humanos. El realismo jurídico de Alf Ross. Alf Ross, destacado jurista danés, defendía una visión empirista del derecho, proponiendo que las normas jurídicas no solo comunicadoras de verdades, sino directrices que buscan influir en el comportamiento. Para Ross, el derecho se activa cuando es interpretado y aplicado por los jueces, quienes lo dotan de eficacia en situaciones concretas. Criticaba la noción kelseniana de validez formal de derecho, argumentando no solo que se vuelve vigente al ser aplicado. Ross consideraba la coacción como un factor psicológico que asegura el cumplimiento de las normas y proponía estudiar el comportamiento pasado de los jueces para recibir decisiones futuras. El apartamiento del positivismo. Alf Ross se aparta del positivismo desde dos perspectivas, epistemológica y valorativa. Epistemológicamente, mientras el positivismo estudia el derecho como un sistema autónomo basado en normas formales, Ross destaca la influencia de factores sociales y morales en su integración. Valorativamente, el positivismo asume que la validez de las leyes depende de su origen formal, sin importar su justicia.
Por el contrario, Ross sostiene que el derecho debe evaluarse en función de principios morales y valores sociales. Como conclusiones, Kelsen propone un positivismo jurídico centrado en el derecho positivo, que separa el derecho de la moral y lo describe como un producto de la voluntad humana. Hart plantea que el derecho es un sistema de reglas sociales respaldadas por el Estado, donde las reglas de reconocimiento determinan qué normas son válidas sin que la moral sea esencial para su existencia. Ferrajoli reconoce una relación entre derecho y moral, destacando la función prescriptiva del derecho, aunque separa ambos conceptos de 6 etapas. Y como recomendaciones, se recomienda respetar los procedimientos legales y redactar normas claras para facilitar la comprensión de derechos y obligaciones. Además, es esencial considerar las implicaciones éticas y sociales en decisiones jurídicas, buscando un equilibrio entre el derecho y la moral para proteger los derechos individual, individuales ante abusos estatales. Las propuestas de amnistía deben garantizar justicia y reparación, evitando la impunidad en crímenes graves. Finalmente, se sugiere realizar un análisis retrospectivo del comportamiento judicial para prever decisiones futuras, basándose en la observación de actuaciones previas de los jueces y su impacto en el sistema jurídico. Eso sería todo, estimado docente. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto. Gracias.